El silencio en el miserable B se rompió con un acto de amor desesperado. En medio de la basura y el barro, Carlitos, un niño de solo 7 años, sacó de su bolsillo el único billete que tenía. Un billete arrugado que había ahorrado por un año. Lo extendió con sus manos temblorosas hacia el prestamista, pidiendo piedad. Carlitos estaba usando el dinero de su propia comida para pagar la deuda que podía dejar a su abuela en la calle. Antes de que esta historia de pobreza, sacrificio y el gran castigo al millonario comience, si usted cree en la pureza de la humildad, suscríbase ahora mismo al canal y active las notificaciones. Su apoyo viralizará esta lección sobre la verdadera compasión. Carlitos vivía en la pobreza más absoluta con su abuela Elena, que estaba gravemente enferma. La pequeña choza, hecha de láminas de metal corrugado, era un refugio frágil contra el viento, pero no contra la miseria. Cada grieta en las paredes parecía una herida abierta, por donde se colaba el frío y la desesperanza. Carlitos, a pesar de su corta edad, llevaba la carga de la preocupación. Sus pequeños hombros soportaban un peso que haría tambalear a cualquier adulto. Su única meta era proteger a su abuela y mantener ese techo sobre sus cabezas. El drama se agravaba porque el casero, un hombre cruel y de mirada avara, estaba a punto de desalojarlos. La deuda antigua, un préstamo que su abuela tomó en un momento de desesperación, crecía con intereses abusivos, como una mala hierba que ahogaba sus vidas. Lo que Carlitos no sabía era que el dueño real de la tierra, el cobrador y el beneficiario final de esa deuda, era el poderoso Donald, un CEO millonario, cuya fortuna se construía en parte sobre la desgracia de los más débiles. Don Octavio, el CEO de 45 años, había llegado a ese barrio por la razón más superficial que se pueda imaginar. Ann estaba aburrido. Su vida de lujos, autos deportivos y reuniones de negocios le parecía monótona. Buscaba una aventura, algo que le diera un impulso de adrenalina y sobre todo, contenido para su canal de YouTube. Se había disfrazado con ropa sencilla, gastada, simulando ser un traveler social que documentaba la miseria. Su objetivo no era ayudar, sino crear contenido viral sobre su supuesta generosidad. Él no sospechaba que ese día su disfraz lo llevaría a presenciar una verdad que sacudiría los cimientos de su arrogancia. El millonario disfrazado cámara en mano vio la escena desarrollarse ante sus ojos. El niño, Carlitos, con sus ojos grandes, llenos de una tristeza profunda, entregando el billete sucio y arrugado al prestamista. El billete, manchado de tierra y sudor, era un testimonio del esfuerzo de un año, de comidas soltadas, de pequeños trabajos, de una infancia sacrificada. La cámara de lujo del CEO, un aparato frío y tecnológico, contrastaba violentamente con la calidez y la pureza de ese gesto. El acto de sacrificio del niño era tan puro, tan genuino, que incluso el corazón frío de don Octavio, testigo de la pobreza extrema, sintió una punzada. Una sensación extraña casi olvidada. Por un instante, la máscara de trabajador social se desvaneció y el hombre vio al niño. Pero la oportunidad de crear contenido fue más fuerte. Corten, no, esperen, sigan grabando, pensó para sí mismo. Esto es oro puro, el niño pobre que se sacrifica. La audiencia va a llorar. Millones de vistas aseguradas. Con esa idea en mente, don Octavio intervino. No por verdadera bondad, sino para filmar la buena acción y poder alardear de su nobleza en las redes sociales. Se acercó con paso decidido. Disculpe, señor, le dijo al prestamista con una voz impostada de compasión. ¿Cuál es el problema aquí? No puede tratar así a un niño. El prestamista, reconociendo el poder aunque estuviera disfrazado, retrocedió. Don Octavio sacó un fajo de billetes. Pagó la deuda completa, una cantidad insignificante para él, pero que para Carlitos representaba el mundo entero. Lo hizo asegurándose de que la cámara capturara cada ángulo, cada billete entregado
cada gesto de su supuesta magnanimidad. Luego, se agachó frente a Carlitos, le devolvió su billete arrugado y, con un gesto teatral, le dio $10 más. Aquí tienes, niño. Esto es para que veas que la gente buena existe, para que compres algo de comida para ti y tu abuela. Carlitos lo miró, confundido. La bondad sin motivo era algo que rara vez experimentaba, pero las siguientes palabras del hombre rompieron el encanto. Ahora, mira a la cámara y agradece al trabajador social, le ordenó don Octavio, señalando con la cabeza a su asistente que sostenía el teléfono. Carlitos, con la dignidad herida, apenas pudo susurrar un gracias. Se sentía como un actor en una obra que no entendía, una pieza de un rompecabezas que no le pertenecía. El CEO se filmó con una sonrisa falsa de satisfacción, palmeando la cabeza del niño como si fuera una mascota. Aquí estamos cambiando vidas, dijo a la cámara. Un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. Recuerden, amigos, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Pura hipocresía envasada para el consumo masivo. Lo que don Octavio no sabía era que, en su prisa por filmar, en su torpe actuación de caridad, había dejado caer sin querer un objeto crucial. Mientras sacaba el fajo de billetes de su bolsillo, una pequeña llave de metal, brillante y con un diseño peculiar, se deslizó y cayó silenciosamente en el barro, junto a los pies de Carlitos. Era la llave de su caja fuerte personal, donde guardaba no solo dinero, sino documentos que podrían destruir su imperio. Carlitos, que solo conocía la honestidad enseñada por su abuela, vio la llave caer. Sus ojos, acostumbrados a encontrar pequeños tesoros entre la basura, la detectaron de inmediato. Mientras don Octavio se regodeaba frente a la cámara, el niño, con un movimiento rápido y discreto, se agachó y la recogió. El frío metal contrastaba con el calor de su pequeña mano. La guardó en su bolsillo, junto al billete arrugado que el hombre le había devuelto. No sabía qué era, pero sabía que no le pertenecía. Su intención era devolverla, pero el hombre ya se estaba yendo. Don Octavio y su asistente se alejaron, satisfechos con su acto de caridad para las redes, riendo y planeando la edición del video. Esto será viral, jefe. La gente ama estas historias, decía el asistente. Don Octavio sonrió. Claro que sí. La pobreza vende, siempre y cuando la presentes con un final feliz protagonizado por mí. Se fueron sin mirar atrás, dejando a Carlitos solo en medio del barro, con la mirada perdida y un secreto pesado en su bolsillo. Un secreto que tenía el poder de cambiarlo todo. El millonario se fue con su video, pero dejó atrás la llave que podía abrir la puerta de su propia destrucción. Y esa llave, ahora, estaba en manos del niño al que acababa de humillar. El regreso al lujo fue un choque brutal para don Octavio. El regreso al lujo fue un choque brutal para don Octavio. Se sentó pesadamente en su silla de cuero italiano, en el silencio impecable de su despacho, en el último piso. Afuera, la ciudad se extendía como una alfombra de luces, un reino que él sentía que le pertenecía. Encendió la pantalla gigante en la pared para revisar las grabaciones de su supuesto acto de caridad. Estaba él, con su traje impecable, lanzando billetes al barro. Las vistas en sus redes sociales se disparaban. Millones de personas lo aclamaban como un filántropo, un salvador. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Había logrado convertir una situación desagradable en una campaña de relaciones públicas magistral contenido viral. Eso era lo único que importaba. Pero esa satisfacción se hizo añicos en un instante, de forma automática. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón, buscando el familiar contorno metálico de la llave de su caja fuerte personal. No estaba. Sintió un vacío helado en el estómago. La buscó en el otro bolsillo, nada. Se levantó de golpe, revisando el saco de su traje con manos temblorosas. El pánico, una sensación que casi había olvidado, comenzó a trepar por su garganta como una serpiente fría.
Un sudor gélido le perló la frente. ¿Dónde estaba? Y entonces, el recuerdo lo golpeó como un rayo. La última vez que la había sentido en su bolsillo fue justo antes de sacar el fajo de billetes, justo antes de arrojarlos a los pies de esa pobre mujer, en medio de la miseria y el lodo de ese barrio olvidado. La llave, el pequeño objeto que guardaba los secretos de su imperio, se había quedado allí. El despacho, que momentos antes era un santuario de poder y control, ahora parecía una jaula de cristal y mármol. El lujo que lo rodeaba se sentía hueco, manchado por un miedo primitivo. Sin esa llave, no podía acceder a los contratos originales, a los documentos vitales para la fusión multimillonaria que estaba a punto de cerrar. La pérdida no era solo de una llave, era la pérdida del control absoluto sobre su destino financiero. De repente, su arrogancia, esa armadura que lo había protegido durante años, se desvaneció, reemplazada por el terror puro a la ruina. Su imperio, construido sobre astucia y frialdad, ahora pendía de un hilo, perdido en el mismo lugar que tanto despreciaba. Desesperado, llamó a sus asistentes más cercanos. Su voz, usualmente firme y autoritaria, ahora tenía un temblor que intentaba ocultar. Les dijo que había extraviado la llave en el club de golf, o quizás en el restaurante exclusivo donde había almorzado. Jamás admitiría la verdad. No podía confesar que su descuido había ocurrido en el corazón de la pobreza que usaba solo como telón de fondo para sus videos virales. La humillación sería insoportable. Inmediatamente, equipos de seguridad se desplegaron por los lugares más lujosos de la ciudad, buscando un pequeño trozo de metal que, sin saberlo, ya no estaba allí. Mientras el millonario se enfrenta a esta crisis que podría destruir todo lo que ha construido, una pregunta flota en el aire. ¿Es esto una simple coincidencia? ¿O el universo moviendo sus hilos para impartir una lección? Si tú crees que la justicia divina o el karma siempre encuentran su camino, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa esa campanita de notificaciones para no perderte cómo termina esta historia. Lejos de la opulencia y el pánico de Don Octavio, en la pequeña y humilde chabola, la vida seguía su curso. Carlitos, el niño de apenas 7 años, sostenía la llave en su pequeña mano. Para él, no era un objeto de poder ni la clave de una fortuna. Era simplemente algo que no le pertenecía. La había encontrado en el barro, brillante y solitaria, después de que el hombre elegante se fuera. En su mente inocente, ese hombre no era un millonario arrogante, sino un trabajador social con un buen corazón que había ayudado a su mamá a pagar la deuda. La honestidad, un valor que su madre le había inculcado con cada sacrificio, era la única ley que conocía. Devolver lo que no era suyo era lo correcto, lo único que se debía hacer, con una determinación que superaba su corta edad. Carlitos buscó en su pequeño ropero la ropa más limpia que tenía, unos pantalones remendados pero sin agujeros, y una camiseta que, aunque descolorida, no tenía manchas recientes. Se lavó la cara y las manos con el agua fría de una cubeta, tratando de quitarse el polvo del camino. Con la llave firmemente agarrada en su puño, salió de su casa. Su madre, ocupada con sus labores, no se percató de la misión secreta de su hijo. El niño caminó hasta la parada y con las pocas monedas que tenía guardadas, tomó un autobús destartalado que lo llevaría al centro de la ciudad, al mundo desconocido de los edificios altos y las calles limpias. Después de un largo viaje, Carlitos llegó a la torre corporativa de Don Octavio. El edificio se alzaba hacia el cielo como una aguja de vidrio y acero, un gigante imponente que parecía tocar las nubes. El niño tragó saliva y entró por las puertas giratorias. El vestíbulo era como un palacio de un cuento de hadas en pisos de mármol tan pulidos que reflejaban su pequeña figura. Hombres y mujeres con trajes caros que caminaban con prisa y seguridad. Su presencia, con su ropa gastada,
y su rostro aún con rastros de polvo. Era una nota discordante en esa sinfonía de riqueza. Inmediatamente, dos guardias de seguridad, altos y robustos, se acercaron a él. «Oye, niño, ¿qué haces aquí? No puedes estar en este lugar», dijo uno de ellos, con una voz que no era cruel pero sí firme. Pero Carlitos, movido por la urgencia de su misión, no se detuvo. Vio una puerta de ascensor ejecutivo que se estaba cerrando y con la agilidad de un niño se escabulló entre las piernas de los guardias y se deslizó dentro justo antes de que las puertas se sellaran. Su único pensamiento era devolver lo que no era suyo. Dentro de su despacho, don Octavio estaba al borde de un colapso. En la pantalla gigante frente a él, los rostros serios de sus abogados lo miraban a través de una videollamada de emergencia. «No le encuentran, no está en ninguna parte», gritaba, su voz llena de una desesperación que sus abogados jamás habían presenciado. «Esa fusión depende de esos documentos, ¿entienden? Si no los tengo para mañana, lo perderemos todo». Su rostro, normalmente bronceado y sereno, estaba pálido y desencajado. El control que tanto valoraba se le había escurrido entre los dedos. Y fue en ese preciso momento de máxima tensión que la pesada puerta de caoba de su despacho se abrió de golpe. Don Octavio se giró, furioso, listo para despedir a quien se hubiera atrevido a interrumpirlo de esa manera. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Allí, parado en el umbral, recortado contra la luz del pasillo, estaba Carlitos, el niño del barrio pobre, el niño del video viral. Su rostro estaba sucio, su ropa gastada, y en su mano extendida, brillando bajo las luces de la oficina, sostenía la llave de su caja fuerte. Don Octavio se quedó completamente mudo. El aire pareció solidificarse a su alrededor. Los abogados en la pantalla guardaron silencio, confundidos por la aparición de ese niño en la oficina del CEO más poderoso del país. Para el millonario, era una visión imposible. El símbolo de su mayo era vergüenza, el recordatorio de su humillante visita al barro, y el objeto de su pánico más profundo estaban allí, encarnados en la figura de ese pequeño niño. La inocencia más pura se enfrentaba cara a cara con la avaricia más desmedida. Carlitos avanzó unos pasos, sin miedo, mirando directamente a los ojos sorprendidos del hombre rico, con una voz suave y clara, que cortó el silencio tenso de la habitación. Dijo: «Señor, creo que esto se le cayó. Yo vine a devolvérselo». Y extendió su mano, ofreciendo la llave. Don Octavio se quedó paralizado, su mente tratando de procesar la escena. El objeto que sus equipos de seguridad buscaban por toda la ciudad estaba a solo unos metros, en la mano de un niño al que había despreciado. Ahora no tenía otra opción. Para recuperar la llave de su salvación, estaba forzado a interactuar con él, a mirar a los ojos al niño que representaba todo lo que él había intentado ignorar e olvidar. O silêncio no luxuoso escritório de Dom Octávio era ensurdecedor. O menino Carlitos estava ali, parado com a chave de ouro. Em suas mãos sujas, o CEO, que minutos antes havia humilhado o mundo, agora se encontrava de joelhos, suplicando. A chave que Carlitos segurava não abria apenas um cofre, abria a porta para a ruína ou para a salvação do Império Valdez. O menino tem o poder. Se você acredita que a honestidade de um humilde sempre supera a ganância de um poderoso, inscreva-se agora mesmo no canal e ative as notificações. O choque de Dom Octávio ao ver Carlitos em seu escritório era uma humilhação pública, mesmo que apenas seus advogados estivessem presentes por meio da videochamada. Seus olhos se arregalaram, fixos na chave dourada que brilhava nas pequenas mãos do garoto. Por um momento, o mundo pareceu parar. O homem mais poderoso da cidade, conhecido por sua arrogância e pulso firme, sentiu um medo primitivo que não experimentava há décadas. Aquele pequeno objeto era o elo que conectava seu passado,
presente e futuro. Sem ele, todo o seu império, construído sobre segredos e ambição, poderia desmoronar como um castelo de cartas. Ele se lançou em direção ao menino, cego pela fúria e pelo desespero, tentando arrancar a chave de suas mãos. Seus dedos quase tocaram o metal frio, mas Carlitos, com a calma da inocência, recuou instintivamente. Senhor, eu só quero devolver o que não é meu. Não grite comigo, por favor, disse o menino com uma voz suave, mas firme, que cortou a tensão no ambiente. Sua expressão não era de medo, mas de confusão. Ele não entendia por que um objeto tão pequeno podia causar tanto desespero em um homem tão grande. Dom Octávio, forçado a conter sua fúria diante daquela pureza desarmante, recompôs-se. Ele respirou fundo, tentando usar a única ferramenta que conhecia para resolver problemas: o dinheiro. Um sorriso forçado surgiu em seu rosto. Carlitos, que menino honesto. Vejo que você é um garoto de bem. Escute, eu vou te dar $10.000 pela chave. É um presente pela sua honestidade. Por favor, me dê agora. É urgente. Ele falou com uma urgência que traía seu nervosismo, seus olhos fixos na chave, como um predador observando sua presa. Mas Carlitos, que mal entendia o valor de uma única nota, não se abalou com a oferta extravagante. Para ele, $10.000 era um número abstrato, sem significado. O que ele entendia era o valor dos ensinamentos de sua avó. Minha avó me ensinou que a honestidade não se vende, senhor. Eu só estou devolvendo porque é sua. Cada palavra do menino era como uma pequena faca na consciência do empresário. Sem mais hesitação, Carlitos estendeu a mão e entregou a chave. Dom Octávio agarrou, apertando-a contra o peito, com um alívio quase palpável. Ele respirou fundo, sentindo o peso do mundo sair de seus ombros. Seu império estava salvo, o segredo estava seguro. Mas assim que o pânico passou, sua arrogância retornou com força total. Ele olhou para Carlitos com desprezo, como se o menino fosse apenas um inseto que o havia incomodado. Ele pegou um maço de notas de sua carteira e o jogou na direção do garoto. Aqui estão os seus $10.000. Agora, suma daqui, menino, e nunca mais entre neste prédio. Você cheira a pobreza. As palavras eram cruéis, ditas para ferir, para reafirmar sua posição de poder e apagar a humilhação de ter se ajoelhado, mesmo que por um segundo, diante de uma criança. O que Dom Octávio não sabia, em sua cega arrogância, era que, ao tentar subornar Carlitos, o menino havia retido, sem querer, um pequeno pergaminho enrolado que estava preso à argola da chave. Na pressa de pegar o objeto principal, o pequeno rolo de papel se soltou e ficou na mão de Carlitos. Aquele pergaminho não continha palavras de dívida ou um simples lembrete. Ele continha o testamento original do avô de Dom Octávio. E nesse testamento, um segredo bombástico estava escondido. Um segredo que revelava que o menino, Carlitos, era o único herdeiro legítimo de uma parte da fortuna Valdez. Isso se devia a um acordo de honra que o velho Valdez havia feito com a avó de Carlitos. Nos tempos da fundação da corporação, uma dívida de gratidão que nunca havia sido paga. O milionário humilhou o menino, sem saber que ele tinha em mãos o verdadeiro testamento. Vocês acham que Carlitos usará o pergaminho para se vingar de Dom Octávio? Comentem sua previsão e compartilhem para a parte 4. Satisfeito por ter recuperado a chave, Dom Octávio voltou para sua videochamada, já ignorando completamente a presença de Carlitos, como se ele nunca tivesse existido. Para ele, o problema estava resolvido. Ele se gabou para seus advogados, dizendo como havia lidado com a situação, pintando-se como um herói magnânimo que havia recompensado um garoto pobre. Enquanto isso, Carlitos,
Com o coração apertado pela humilhação, saiu do luxuoso escritório. As palavras cruéis do homem ecoavam em sua mente. No elevador de paredes espelhadas, ele olhou para sua mão e viu o pequeno pergaminho. Curioso, ele o desenrolou. As letras eram difíceis e ele não conseguia ler todas as palavras. Mas no final do documento, reconheceu a assinatura de sua avó, ao lado de outra assinatura imponente. E algumas palavras se destacaram: estatera, promessa, NASA, o poder que o dinheiro de Dom Octávio não pôde comprar. O destino havia entregue a ele em um pedaço de papel. O menino pobre, sem saber, havia se tornado a única pessoa capaz de destruir o Siú. A bomba relógio acabara de sair pela porta da frente. E o homem mais poderoso da cidade não tinha a menor ideia. El pergamino secreto que Carlitos encontró enganchado a la llave de la caja fuerte no era un mapa ni un simple papel viejo. Era mucho más. Era el testamento original del patriarca de la familia Valdés. Carlitos, con la ayuda de su abuela Elena, descifró la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El abuelo de Don Octavio, un hombre que al final de sus días vio la codicia crecer en su propia sangre, había dejado un pacto, un acuerdo de honor con la familia de Carlitos. Este pacto declaraba que la tierra y la vasta fortuna de los Valdés debían ser compartidas si su heredero demostraba crueldad con los humildes. La humillación que Don Octavio le hizo pasar a Carlitos, disfrazado de benefactor, no fue solo un acto despreciable, fue la llave que activó esa cláusula olvidada. La abuela Elena, con sus manos temblorosas pero firmes, sostuvo el pergamino. Cada trazo de la tinta antigua era un recuerdo. Ella reconoció la caligrafía del viejo Valdés, un hombre que en su juventud había sido amigo de su propia familia, antes de que el dinero y el poder crearan un abismo insalvable entre ellos. El patriarca, cansado de la avaricia sin límites de su hijo y de su nieto Octavio, había ideado un seguro moral, un contrato de honor que ataba el destino de la corporación Valdés a la bondad y el respeto. El pergamino era la prueba irrefutable en sí, se demostraba fehacientemente un acto de crueldad hacia los desfavorecidos por parte del heredero directo. La familia de Carlitos, los descendientes de sus viejos amigos, se convertirían en socios mayoritarios del imperio. La humillación pública a la que Don Octavio sometió al pequeño sufría indiferencia ante la pobreza que los rodeaba y la amenaza constante de desalojo eran precisamente las pruebas que la corte necesitaba para actuar. Los abigados, contratados por una fundación de derechos humanos que se interesó en el caso al ver la viralización del video, no dudaron un segundo. El pergamino era su as bajo la manga, un documento legal y moralmente vinculante. Cuando Don Octavio recibió la citación judicial en su lujosa oficina con vistas a toda la ciudad, soltó una carcajada que resonó entre las paredes de cristal, rompió el sobre con desdén y leyó el contenido con una sonrisa burlona. «Un fraude», gritó a su asistente legal. «Esto es un intento de extorsión ridículo. Un niño mugriento y una anciana senil quieren robarme lo que es mío». En su soberbia, no podía concebir que su destino, el de un titán de la industria, estuviera atado por un viejo papel a la misma miseria que tanto despreciaba y de la que tanto se había burlado. Su mente, acostumbrada a comprar voluntades y silenciar problemas con dinero, no podía procesar la existencia de un poder más antiguo y más fuerte a la palabra de honor de su propio abuelo. La ley está del lado de Carlitos. Si usted cree en la justicia para los que sufren, si piensa que la humildad debe ser recompensada y la arrogancia castigada, suscríbase ahora mismo al canal y active las notificaciones. Únase a nuestra comunidad que clama por un mundo más justo. El día del juicio llegó. El tribunal estaba abarrotado de periodistas y curiosos, atraídos por el escándalo del millonario y el niño. Don Octavio entró con la arrogancia de siempre, vistiendo un traje italiano de miles de dólares, hecho a la medida,
que contrastaba grotescamente con la humildad del pequeño Carlitos y su abuela, sentados al otro lado de la sala. Pero la humillación de don Octavio, esta vez, fue pública y devastadora. El juez, un hombre sereno y de mirada penetrante, ordenó que se proyectara en una pantalla gigante el video completo, sin editar, que el propio Octavio había mandado a filmar. La sala entera observó en silencio cómo el millonario, disfrazado, le entregaba las monedas a Carlitos para luego pisotear su dignidad, palabra por palabra. El rostro de don Octavio se descompuso. Pasó de la arrogancia a la incredulidad y de ahí a una palidez enfermiza. Ver su propia hipocresía magnificada, escuchar sus propias palabras crueles resonando en la sala del tribunal fue una tortura. La prueba era innegable. Fue entonces cuando los abogados de Carlitos presentaron el pergamino. El Liugier lo tomó con cuidado y se lo entregó al juez. El silencio en la sala era total. El juez se tomó su tiempo leyendo cada palabra del antiguo documento, su expresión impasible. Los abogados de don Octavio protestaron, alegando que era un documento apócrifo, una falsificación. Pero los peritos caligráficos, convocados como testigos, ya habían certificado su autenticidad. La firma del patriarca Valdés era genuina. La cláusula moral era real. El millonario ha sido condenado por su propia crueldad. ¿Creen que el juez le dará todo el imperio a Carlitos? ¿Cuál creen que será el castigo justo para don Octavio? Comenten su predicción ahora mismo y compartan este video para que nadie se pierda la impactante. Parte 5. A la sentencia del juez fue un golpe maestro, un acto de justicia poética que nadie esperaba. Este tribunal comenzó el juez con voz firme. No transferirá la totalidad de la corporación Valdés a un menor de edad. Un suspiro de alivio recorrió la bancada de don Octavio, pero el juez continuó en su lugar y en cumplimiento del espíritu del contrato de honor, se ordena la creación inmediata de la Fundación Valdés para la dignidad humana. El rostro de Octavio se congeló. Esta fundación, prosiguió el juez, absorberá el 51% de las acciones de la corporación. Su socio mayoritario y presidente honorario será el joven Carlos. Y su director ejecutivo, con un salario simbólico de $1 al año, será el señor Octavio Valdés. Un murmullo de asombro llenó la sala. Don Octavio se puso de pie de un salto. «Esto es un ultraje», gritó, con el rostro rojo de furia. Pero el juez lo fulminó con la mirada. «Usted, señor Valdés, dedicará el resto de su vida laboral a dirigir esta fundación. Su trabajo será erradicar la pobreza que usted tanto desprecia. Aprenderá sobre la miseria no desde su torre de marfil, sino desde el barro. Es su condena y su única oportunidad de redención». Don Octavio se desplomó en su silla, su cuerpo temblando visiblemente. El traje de lujo parecía ahora un disfraz ridículo en un hombre despojado de todo su poder. La abuela Elena, en cambio, mantenía una calma digna, una pequeña sonrisa dibujada en sus labios, mientras apretaba la mano de Carlitos, quien miraba todo con la inocencia de sus 7 años, sin comprender del todo la magnitud de lo que acababa de suceder. El contraste era absoluto en el traje caro y el rostro pálido del millonario frente a la ropa gastada y la expresión serena de la anciana. El pergamino viejo y amarillento que había resultado más poderoso que todos los contratos modernos de la corporación. El hombre que se reía de la miseria ahora estaba condenado a trabajar para aliviarla. Su castigo no era la cárcel, era la redención forzada. El juez golpeó el mazo. «Se levanta la sesión». 2 guardias de seguridad del propio tribunal, que antes hubieran protegido a don Octavio, ahora se acercaron a Elan con una formalidad fría. Lo tomaron de los brazos para escoltarlo fuera de la sala, no como un magnate, sino como un hombre sentenciado, bajo la mirada atónita de la prensa y el silencio respetuoso del público. Su imperio no le fue arrebatado, se le obligó a usarlo para el bien. Su verdadera condena
apenas comenzaba. El CEO arrogante había perdido su trono y su nuevo despacho era un almacén polvoriento en las afueras. Don Octavio, el hombre que se burlaba de la pobreza, ahora trabajaba para combatirla. Su jefe era Carlitos, el niño de 7 años que él había humillado. La Fundación de Caridad se convirtió en el escenario de la inversión de papeles más grande jamás vista en la ciudad. El veredicto del juez resonó como un trueno final en la vida de lujos de don Octavio. En su fortuna, amasada con soberbia y desdén, debía ser transferida en su mayor parte a una nueva entidad, la Fundación de Caridad, el corazón de Carlitos. Su nuevo rol en la vida no era dirigir empresas desde un rascacielos, sino ser el vicepresidente de Caridad, bajo la supervisión directa de aquellos a quienes había despreciado a Carlitos, el niño de 7 años y la abuela Elena, ahora recuperada y dignificada. El castigo ha comenzado. Si usted cree que el karma siempre se cumple, suscríbase ahora mismo al canal y active las notificaciones. La primera misión de don Octavio no fue firmar cheques millonarios, sino enfrentarse al polvo y al olvido. Su primer día de trabajo consistió en limpiar y organizar un viejo almacén en las afueras de la ciudad, un espacio que serviría como sede central de la fundación. El mismo hombre que una vez despidió a un empleado por no lustrar sus zapatos a la perfección, ahora se encontraba con una escoba en la mano, barriendo telarañas y mugre acumulada por años. El sudor, una sensación casi ajena para él, comenzó a perlar su frente. Se sentía humillado, expuesto, despojado de toda su antigua gloria. Mientras tanto, Carlitos, aunque pasaba la mayor parte del tiempo jugando con una pelota en el patio polvoriento del almacén, no dejaba de supervisar. Su inocencia era el látigo más severo para el ego de don Octavio. Con una voz suave que contrastaba con la autoridad que ahora poseía, el niño le daba instrucciones. Don Octavio decía con naturalidad: mi abuelita Elena dice que esa caja con cobijas va en aquella esquina. Por favor, con cuidado, no tan fuerte, que se pueden dañar. Cada por favor del niño era una daga en el orgullo del exeo, que apretaba los dientes y obedecía, sintiendo el peso de la ironía aplastándolo. Estaba a las órdenes de un niño al que había intentado destruir. Por su parte, la abuela Elena, con su salud restaurada gracias a los primeros fondos de la fundación y un tratamiento médico adecuado, se instaló detrás de un escritorio modesto pero digno. Ya no era la anciana frágil y temerosa. Su mirada era firme, su voz serena pero decidida. Ella era el cerebro estratégico y el corazón moral de la operación. Fue ella quien le asignó a don Octavio tareas que lo obligarían a confrontar su pasado. Le exigió usar su aclamado talento financiero, no para la especulación bursátil o la evasión de impuestos, sino para crear un presupuesto detallado y eficiente. Cada centavo debía destinarse a la ayuda de niños en situación de calle, ancianos enfermos y familias desamparadas. Don Octavio, acostumbrado a mover millones para su propio beneficio, ahora debía justificar el gasto de cada peso en comida, medicinas o ropa de abrigo. La redención no era una opción, era una obligación impuesta. La abuela Elena se aseguró de que su castigo no fuera solo físico, sino también moral. Lo envió a los barrios más pobres y olvidados de la ciudad, aquellos que él solo conocía por los informes de sus asesores o por las noticias que veía con desinterés. Pero esta vez no iba disfrazado para grabar un video viral. Iba con una libreta y una pluma, con la orden explícita de documentar las necesidades reales de la gente, de mirar a los ojos a quienes sufrían y escuchar sus historias. Al principio lo hizo con resentimiento. Caminaba por las calles de tierra, esquivando charcos de agua sucia, con el rostro contraído por el asco. La gente lo miraba con desconfianza, pero poco a poco algo comenzó a cambiar en su interior. Por primera vez en su vida sintió vergüenza. No era la vergüenza de haber perdido su fortuna, sino una vergüenza
mucho más profunda y dolorosa a la de su indiferencia pasada. Vio a niños descalzos jugando entre la basura, a madres luchando por encontrar un trozo de pan para sus hijos, a ancianos abandonados en habitaciones frías y húmedas. Cada rostro era un espejo que le devolvía la imagen de su propia miseria espiritual. Un día, mientras realizaban una entrega de ayuda, se encontraron con un anciano postrado en una cama precaria, incapaz de moverse por una enfermedad degenerativa. El hombre soñaba con poder salir a tomar el sol, aunque fuera por unos minutos. La fundación había conseguido una silla de ruedas. Sin que nadie se lo pidiera, Carlitos se acercó a don Octavio y, señalando la silla aún en la caja, le dijo con su voz infantil: ¿nos ayuda a armarla y a llevar al abuelito? Don Octavio, el hombre que solo levantaba peso en el gimnasio de su club exclusivo, sintió un nudo en la garganta. Con manos temblorosas y torpes, ensambló la silla de ruedas. Luego, con una delicadeza que no sabía que poseía, ayudó a levantar al anciano y lo sentó en ella. Mientras empujaba la silla hacia el sol, el anciano le tomó la mano y con lágrimas en los ojos le dijo: gracias, hijo, que Dios te lo pague. Y esas palabras, tan simples y sinceras, lo golpearon con más fuerza que cualquier sentencia judicial. El CEO está cargando sillas de ruedas. ¿Creen que don Octavio se arrepentirá genuinamente o intentará sabotear la fundación? Comenten su predicción y compartan para la parte 6 el desenlace. La transformación de don Octavio era lenta, casi imperceptible, pero real. Comenzó a encontrar un propósito en el servicio. Descubrió que la satisfacción de ver una sonrisa en el rostro de un niño hambriento era infinitamente mayor que la de cerrar un negocio millonario. Su vida anterior, llena de lujos, fiestas y aduladores, le parecía ahora increíblemente vacía y sin sentido. El almacén polvoriento se estaba convirtiendo en su verdadero hogar, y el trabajo manual en una forma de penitencia que limpiaba no solo el lugar, sino también su alma. Una tarde, mientras la abuela Elena revisaba unas listas de beneficiarios, don Octavio se acercó a su escritorio, con la cabeza gacha. Esperó en silencio hasta que ella levantó la vista. «Abuela Elena», dijo con la voz quebrada, luchando por contener la emoción. Yo quiero pedirle perdón por la humillación, por mi arrogancia, por todo el daño que le causé a usted y a su nieto». Hizo una pausa, tragando saliva. «Y quiero darle las gracias. Gracias por darme la oportunidad de tener una vida útil, una vida con sentido». La abuela Elena lo miró con sus ojos sabios, que ya no guardaban rencor, sino una profunda compasión. Le puso una mano sobre el brazo y le dijo suavemente: «El perdón no me lo tienes que pedir a mí, Octavio, sino a ti mismo, y el agradecimiento es para la vida, que te ha dado una segunda oportunidad. Ahora, ve a descansar. Mañana tenemos que distribuir los útiles escolares en el barrio norte». El hombre que se reía de la miseria ahora trabajaba para aliviarla. El imperio de la soberbia había caído, y sobre sus ruinas, con el polvo y el sudor de la penitencia, se estaba construyendo el nuevo e inesperado imperio de la humildad. El tiempo, el trabajo duro y la humildad obraron el milagro. Don Octavio ya no era aquel CEO arrogante y déspota que conocimos al principio de esta historia. Ahora era un hombre completamente transformado, un ser humano dedicado al servicio de los demás. Su vida había dado un giro de 180 grados, y su propósito ya no era acumular riqueza, sino distribuirla con sabiduría y compasión. La fundación, el corazón de Carlitos, nacida de un mandato judicial, pero ahora impulsada por un genuino deseo de cambio, floreció bajo esta nueva dirección. Con don Octavio a la cabeza del comité de caridad, los fondos se destinaron a proyectos que realmente marcaban una diferencia. Se financiaron la construcción de escuelas modernas y hospitales bien equipados en esos mismos barrios humildes que, en su vida pasada, don Octavio había despreciado y mirado con desdén. Cada ladrillo puesto, cada niño atendido, era un paso más en su camino
hacia la redención. La transformación de don Octavio fue total y sincera. Ya no se acercaba a Carlitos y a la abuela Elena con la altivez del dueño del imperio, sino con la humildad de un servidor agradecido. Sus conversaciones ya no giraban en torno a cifras, balances y proyecciones de ganancias. Ahora, sus ojos brillaban al hablar de las vidas que estaban cambiando, de las familias que encontraban esperanza. Gracias a la labor de la fundación, aprendió a ver la verdadera riqueza, no en las cuentas bancarias o en las propiedades, sino en la dignidad inquebrantable de las personas. Se dio cuenta de que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Su anterior obsesión por el poder se había disuelto, reemplazada por una profunda satisfacción en el acto de ayudar. Era un hombre nuevo, renacido de las cenizas de su propia arrogancia, y su viaje apenas comenzaba. Un día soleado, mientras la abuela Elena cuidaba de su pequeño jardín, ahora más frondoso que nunca, don Octavio se presentó ante ella. No llegó en su antiguo coche de lujo, ni rodeado de asistentes. Llegó solo, a pie, con un portafolio en la mano y una expresión serena en el rostro. Abuela Elena, dijo, con una voz cargada de un respeto que antes le era ajeno. Sé que nuestra relación comenzó de la peor manera posible y que un juez nos obligó a crear esta fundación, pero lo que estoy a punto de hacer no es por obligación, sino por convicción. Quiero hacer algo más. Quiero ir más allá de lo que la ley me exigió. Quiero devolver el control total de la corporación a la familia que mi propio abuelo honró y respetó. Siento que es mi deber restaurar el legado de justicia que él inició y que yo en mi ceguera casi destruyo por completo. La abuela Elena lo escuchaba en silencio, viendo en sus ojos la verdad de sus palabras. Don Octavio continuó, sacando del portafolio unos documentos legales. Y quiero que Carlitos reciba lo que realmente se merece, no como una caridad, sino como un acto de justicia. Su Anastaided, su simple y puro acto de devolver esa llave, fue la chispa que encendió este cambio en mí y en el destino de todos nosotros. Con la firma de esos papeles, don Octavio transfirió la propiedad completa de la hacienda y todo el terreno circundante. Ese mismo terreno del que una vez intentó desalojarlos con tanta crueldad, a nombre de Carlitos. La casa donde habían vivido generaciones de su familia, ahora les pertenecía legalmente, un símbolo de la justicia divina y terrenal. Pero eso no era todo. Con el dinero que aún le quedaba de su fortuna personal, creó un fondo fiduciario blindado, diseñado para garantizar la educación de Carlitos desde la primaria hasta que completara la universidad, en cualquier institución del mundo que él eligiera. La recompensa de Carlitos no fue un premio a su pobreza o a su sacrificio, fue el reconocimiento a su inquebrantable honestidad, a su integridad infantil, que desarmó al hombre más poderoso. El niño no se convirtió en un millonario caprichoso de la noche a la mañana. Se convirtió en algo mucho más importante, en el símbolo viviente de la justicia, en la prueba de que hacer lo correcto, sin esperar nada a cambio, tiene un valor incalculable. Su futuro estaba asegurado, no por la lotería del azar, sino por la fuerza de su carácter. Su abuela, doña Elena, con la salud completamente recuperada, gracias a los mejores tratamientos que la fundación pudo ofrecer, presenció con lágrimas de alegría el triunfo definitivo de la humildad sobre la soberbia. Veía a su nieto no solo como el heredero de una propiedad, sino como el portador de un legado de bondad que había logrado transformar un corazón de piedra. La lección para don Octavio fue completa y definitiva. Él decidió seguir trabajando en la empresa, pero renunció a cualquier puesto de poder ejecutivo. Aceptó con gusto el cargo de vicepresidente de Caridad dentro de la fundación, un puesto por el que no recibiría ni un solo centavo de salario. Su única paga, y la más valiosa para él, era la profunda satisfacción de servir, de ver el impacto positivo de su trabajo en la vida de miles de personas. Jamás volvió a humillar a nadie,
Aprendió a escuchar, a valorar cada opinión y a tratar a cada persona, desde el jardinero hasta el director de un hospital, con el mismo respeto y dignidad. Se convirtió en un mentor para muchos jóvenes empresarios, enseñándoles que el éxito verdadero no se mide en ganancias, sino en el bienestar que se genera para la comunidad. El vasto imperio Valdés, que una vez fue sinónimo de explotación y frialdad corporativa, cambió su rumbo bajo la nueva dirección ética impuesta por los valores de la fundación. El corazón de Carlitos. Las prácticas empresariales se volvieron más humanas, sostenibles y justas. La empresa comenzó a invertir en sus empleados, en el medio ambiente y en las comunidades donde operaba. Se convirtió en un faro de compasión y responsabilidad social en el mundo de los negocios. Un modelo a seguir que demostraba que era posible ser rentable y, al mismo tiempo, profundamente humano. El nombre Valdés, antes temido, ahora era respetado y admirado. El legado del abuelo de don Octavio fue finalmente restaurado y magnificado, gracias a la inocencia de un niño y a la redención de su nieto. El ciclo de dolor se había roto y en su lugar florecía un nuevo ciclo de esperanza y progreso para todos. Y así, amigos, el simple pero poderoso acto de un niño, el sacrificio de devolver una llave que podría haberle solucionado la vida, terminó enseñándole al CEO más arrogante del mundo la lección más importante de todas: que la verdadera riqueza no se guarda en una caja fuerte, no se cuenta en acciones ni se exhibe en lujos. La verdadera riqueza reside en el corazón, en la capacidad de dar, de perdonar y de amar. La vida de don Octavio tuvo que destruirse por completo para poder reconstruirse sobre cimientos sólidos de humildad, empatía y servicio. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Ahora queremos saber su opinión. Comenten aquí abajo. ¿Creen que don Octavio finalmente mereció el perdón de Carlitos y de la vida misma? ¿Su transformación fue genuina? Y cuéntenos, ¿de qué ciudad o país nos están viendo hoy? Nos encanta leerlos y saber desde dónde nos acompañan. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este viaje. Hasta la próxima historia. Mi amigo y mi amiga, esta historia fue hecha especialmente para ti. Y todos los días estaré aquí para contarte una nueva historia. Comenta desde donde me estás viendo y suscríbete a mi canal.